Bienvenidos a Pensar Plural, bienvenidos a los silencios de Phantom. Hoy inauguramos una nueva sección a la que hemos llamado el Rincón de las Series. Y bueno, pues como su nombre indica, igual que las píldoras literarias van de libros y las píldoras cinematográficas pues van de películas, el Rincón de las Series va de eso, precisamente de series, y en este rincón pues hablaremos de miniseries o de series más largas que a nosotros personalmente nos gustan mucho, cada uno las suyas, porque como podéis ver, los gustos aquí en este podcast son bastante diversos. Pero sí, eso sí, series que estén ya, sean de la longitud, que sean terminadas, concluidas. Porque todos sabemos ya esto, que las series pasa mucho, esto de que a lo mejor algunas empiezan muy bien, pero luego flojean y acaban fatal, o empiezan regular, pero luego mejoran y se convierten en seriones. Entonces, pues, es un poco esta historia. Así que, bueno, hablaremos siempre de series conclusas. Hoy vamos a hablar de una serie, una miniserie, que en inglés se llama Lovecraft Country, y aquí en España la titularon pues Territorio Lovecraft. Pero antes de eso, pues nada, iremos como siempre a la autopromoción. Nos podéis encontrar en Twitter, que ya lo recuperamos por fin. Ya podéis entrar y ya tenemos todas nuestras cosas otra vez. Pensar Plural se llama. Nos podéis encontrar en Instagram, Pensar Plural. También nos podéis encontrar en Spotify, donde ya llevamos un tiempo que no subimos nada, pero como siempre digo, están nuestros primeros podcasts que estaban solo en audio, y podéis encontrar más de uno interesante. Luego también, pues, en nuestra página de Facebook, donde subimos críticas de cine y alguna noticia interesante, que se llama también Pensar Plural, todos son Pensar Plural. Y por último, pero no por ello menos importante, pues bueno, nuestra página de YouTube, Pensar Plural, aunque también lo podéis encontrar por Los Silencios de Phantom, donde pues aparte de todos los podcasts, pues las píldoras que vamos subiendo sobre diversos temas podéis encontrar. Bueno, dicho todo eso, Lovecraft Country es una miniserie de 10 episodios, con final cerrado. Sí es cierto que la creadora de la serie, tenía pensada una segunda temporada, pero no es de estas series que cancelan y se queda un final así abierto, ni muchísimo menos. El final es cerrado, lo cual es lógico si ves la serie, porque la serie tiene una estructura que es que cada episodio sí sigue temporalmente al siguiente, pero pasa una cosa diferente, ¿no? Pues uno es así como de terror, no lo voy a decir en el orden, ¿no? Pero uno a lo mejor es de criatura mitológica maligna, de casa encantada, de terror alienígena, de secta satánica o bíblica y tal y cual, y brujería, tal, ¿vale? Viaje en el tiempo, multiverso, ¿no? Otros universos, tal. Cada uno va de una cosa, cada episodio. Pero cuando llegas al noveno, aunque transcurren uno detrás de otro y les pasan más o menos a los mismos personajes, a los protagonistas de la serie, pues es así.
Pero cuando llegas al 9º episodio, todas estas aventuras aisladas, hay hasta un episodio que es estilo Indiana Jones. Todas estas aventuras aisladas, pues te das cuenta que ya la ibas viendo, pero era una relación muy leve, pero luego te das cuenta que hay una mayor relación y ya el último episodio, digamos que todos los cabos que habían quedado sueltos se acaban atando. Con lo cual, si hubiera habido y entonces al final es cerrado, como si no hubiera, igual que el final del primer episodio era cerrado, el del segundo continuaba donde lo había dejado el primero, con otro género, pero te dejaba un final cerrado y así. Por eso os digo que es normal que esta serie, aunque la autora tuviera proyectado una siguiente parte, el final fuera cerrado, porque es la estructura de la serie, ¿vale? Es como si fuera una serie de cápsulas que están autocontenidas y a su vez se comunican más de lo que aparentan entre ellas. Dicho esto, hablaré un poquito del señor Lovecraft, por si no lo conocéis. Esta serie está basada en una novela, ¿vale? Y la serie, pues, cuenta, como dice el título en tanto el de inglés, territorio Lovecraft Country, el país de Lovecraft, o el condado de Lovecraft, o territorio Lovecraft en castellano. He dicho las dos traducciones, las de condado y territorio, porque realmente es que no puedo hacer mucho spoiler, ¿vale? Podrían ser las dos acepciones, en este caso serían válidas, ¿vale? Por eso yo creo que en castellano no se han comido la cabeza y han dicho, es que depende, puede ser condado o país, y los dos significados están en la serie, han dicho territorio. Y ya que lo entiende la gente, ¿vale? Por eso han estado por esa traducción. Bueno, ¿qué pasa? Que la serie pues se mete dentro un poco en un universo Lovecraftiano totalmente, pero los protagonistas son pues afroamericanos. Y bueno, de hecho la serie de lo que va, porque bueno, está dentro de este universo, tiene toda esta atmósfera Lovecraftiana y todo esto, pero la serie lo que va es del racismo, bueno, va de muchas cosas, pero la línea fundamental es el racismo en la América de los años 50, los Estados Unidos de los años 50. ¿Por qué digo esto? Porque va del racismo, va del machismo, va de la doble discriminación que tienes si eres mujer y negra, va de la doble discriminación que tienes si eres homosexual y negro, va de cómo puedes cargarte a una persona cuando le enseñas totalmente erróneamente, pero ese es el mundo en el que hemos vivido y que en algunos casos seguimos viviendo, cuando le enseñas que lo que él o ella es malo, ¿vale? Que tu orientación, que tu tal, que tu lo que sea, pues es malo y vive con esa cosa de tengo que ser algo que no soy y me gustaría ser lo que soy, pero no puedo porque eso es malo, eso es lo incorrecto, de todo eso va la serie y todo eso dentro de esta historia de fantasía oscura. Podría atreverme a ponerle la etiqueta de terror, pero que personalmente para mí la serie no da miedo ni sustos. Sustos no. Y miedo tampoco, pero sí es fantasía oscura.
lo cual le da un toque bastante interesante y pega bastante con el tema que se está tratando. También hay algunos episodios que son, pues, digamos, de ciencia ficción. Pero bueno, y por si alguien no lo sabe, vale, daré la definición más sencilla entre fantasía y ciencia ficción, porque lo podemos poner complicadísimo, pero esto es como lo de simio y mono. Te puedo hacer un listado de las características que diferencian a los simios de los monos, o te puedo decir, ¿tiene cola? Mono. ¿No tiene cola? Simio. Entonces, chimpancé, ¿tiene cola? No. Simio. Macaco, ¿tiene cola? Mono. Orangután, ¿tiene cola? No. Simio. Tití, ¿tiene cola? Mono. Y así, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer también de esa manera, con la técnica de cola 1. Sí, o bien las soluciones, o bien los problemas, o sí, si bien si las cosas se pueden solucionar con ciencia, es ciencia ficción. Si se pueden solucionar con magia, es fantasía. Si los problemas o acciones que suceden en la historia han sido causadas por el buen o mal uso de la ciencia ficción. Si han sido causadas por el buen o mal uso de la magia, fantasía. Y tú me podéis decir, hay 40.000 características más. Ya, sí, pero para simplificarlo es esto. Por eso digo que la serie es mayormente de fantasía, pero sí tiene un par de episodios ahí que van un poco de ciencia ficción, o quizás más, ¿vale? Entonces es un poco mezcla entre fantasía oscura, sobre todo, digamos 60%, y un 40% que es importante la de proporción de ciencia ficción también oscura. Y bueno, así con esto que hemos mostrado, todo explicado, pues los que no lo supierais, pues ya sabéis una forma sencillísima de distinguir cuando estáis viendo una cosa u otra. Dicho esto, claro, el que conozca a Lovecraft, que dije, voy a comentar algo sobre él hace unos minutos, pues dirá, racismo y tal. O sea, es una serie que critica cómo se ha tratado a la comunidad afroamericana en los años 50, aunque por desgracia puedes ver paralelismos a cómo se trata ahora. Pero bueno, que no hemos avanzado tanto como creemos, y porque tampoco avanzamos en línea recta como creemos en Occidente, con esa concepción judeocristiana del principio y el fin de los tiempos. A veces es una cosa más circular, como yo cada vez estoy más convencido de eso, como dicen los asiáticos. Entonces, a veces avanzas, ¿vale? O te crees que estás avanzando, pero estás retrocediendo. Y a veces a lo mejor te crees que estás retrocediendo y estás avanzando. Y luego además avanzas y retrocedes. No siempre vas hacia adelante ni siempre hacia atrás. Bueno, en cualquier caso, que es un poco reflejo de, también por desgracia, lo que vemos hoy en día en muchos casos. En cualquier caso, como iba diciendo, pues claro, algunos dicen, porque si bien es cierto que la obra de Lovecraft, sus relatos y tal, no se habla de la perspectiva de la raza. A lo mejor un relato que yo desconozca y tal, porque yo no me le voy a decir que los he leído todos, pero al menos pues la mayoría de ellos sí. Entonces pues yo diría que bueno, que, que en los relatos no. Pero como personas, y esto lo sé, ¿por qué? Porque él escribió cartas y cosas y tiene escritos sus pensamientos, pues si no, ¿cómo lo podría saber yo si no he conocido en persona al señor Locke?
pero por lo que sabemos por qué la ha escrito y tal, pues no en su obra literaria, sino cuando escribía sus pensamientos o en cartas y tal, era racista, pero racista, racista. Había un ejemplo que se decía que, por ejemplo, Lovecraft despreciaba a Pepito por su mezcla entre su mestizaje entre indio y, y celtíbero y español, pero igual que despreciaba a Pepito, respetaba a don José por su sangre celtíbera. A ver, o sea, que él, aunque vivía en Estados Unidos, era eurocentrista y era racista de todo lo que no fuera blanco. O sea, nórdico, mediterráneo, anglosajón, fantástico. Negro, malo. Asiático, malo. Nativo americano, estando en América, malo. Mestizo, aún peor. Pero eso era como persona. Como escritor, pues ya no. Seguramente que tendrá cosas, no voy a decir yo que no. Pero si las tiene, no son tan evidentes como en esas cartas que escribía, donde decía que el negro era una criatura intermedia, una criatura subhumana intermedia que estaba entre el hombre y los animales. Y eso está escrito, ¿eh? Y yo lo he leído tanto en castellano como en inglés. Y lo escribió él. O sea, no es un animal, pero tampoco es un humano. Es una categoría subhumana que es como que está entre medio, ¿vale? Eso es el negro para él. Entonces, tío, es súper racista. A mí me gusta mucho como escritor porque sus historias son muy buenas, pero como ser humano, vamos, yo es que no merece ni que le escupa. O sea, despreciable por su nivel de racismo. Entonces el hecho que se haya cogido su universo para contar una historia que sea protagonizada por personajes afroamericanos, la gente orientalista o la gente alternativa lo llamaría karma. Yo, como soy más escritor, aunque también soy un poco orientalista, lo llamo justicia poética, pero del tirón. Y ya digo que mis obras sí me gustan, pero como persona no. Entonces que se haya cogido su obra para reivindicar el maltrato que han tenido estas personas que él considera subhumanas, pero que realmente son más humanas que él, son igual de humanas que todos, pero más que él. Pues es que me parece eso, justicia poética, me parece hermoso, preciosísimo. La verdad que sí. Y bueno, pues la serie, ya os digo, es muy recomendable. La trama me parece a mí que es muy interesante. No quiero despiezarla mucho. Hay varios personajes importantes, ¿no? Letty, que es una de nuestras heroínas, pues está Atticus también y otra serie de personajes, ¿no? Hay también una chica coreana que tiene gran importancia en la serie. Pero bueno, el padre de Atticus. No voy a entrar en el argumento. Creo que ya he explicado lo suficiente. Creo que si os gusta la fantasía, pues la fantasía oscura sobre todo, esta es vuestra serie. Si os gusta la ciencia ficción oscura, esta es vuestra serie. Si os gustan las historias de demanda social, esta es vuestra serie. Y sin entrar muy en detalle, porque bueno, habéis podido ver a lo largo de esta píldora cómo yo me gusta, he confesado mi gusto por la obra de Lovecraft. Me gustan mucho sus relatos, pero no por su persona. Y a lo mejor podéis decir, bueno, ¿y cómo puedes compaginar eso? Un señor que como persona desprecias, sí, desprecio. Y haberlo conocido, pero por lo que he leído de él, me agrada no haber conocido, por lo que he leído de él personalmente, pero luego su obra me encanta.
¿Cómo compaginas una cosa por la otra? Pues mirad, en el primer episodio de esta serie, al principio, creo que hay una escena que si la sabéis entender bien, que estoy seguro de que sí, porque está hecha para que la comprenda todo el mundo, hasta la comprendí yo, pues entenderéis cómo se puede compaginar despreciar a Lovecraft, pero admirar y disfrutar su obra. Primero voy a contar una cosa, ¿vale? Y un personaje que lo creó el mismo escritor de Tarzán, el mismo creador que escribió las novelas de Tarzán, que luego se hicieron películas y tal, pues escribió también un personaje que se llamaba John Carter, que básicamente era un hombre que viajaba a Marte y en ese Marte pues había una civilización alienígena y tenía diversas aventuras, ¿vale? Y este señor en la Tierra, si no recuerdo mal, porque yo ese libro lo leí hace mucho tiempo y no es de mis favoritos está bien escrito y es un buen libro, pero no es de mis favoritos. Pues me gustan, por ejemplo, más de ese autor algunas de las novelas de Tarzán que he leído, porque escribió unas cuantas. Pues era un soldado confederado. Brevemente, para los que no lo sepan. La Guerra Civil Americana, ¿vale? Del siglo XIX. Bien, estaban por un lado los casacas grises, los confederados, por el otro lado pues estaban los yanquis, el ejército de Estados Unidos, que luchaban por la federación, por Estados Unidos. La guerra civil se produjo por muchas cosas, pero hay que decir que pues las dos causas principales fueron que los estados del sur de Estados Unidos, los confederados, los casacas grises, pensaban que la federación, que los Estados Unidos de América estaban siendo controlados por los del norte y que estaban limitando cada vez más los derechos de los estados, ¿vale? Haciendo normas y legislando para todo el país. Y ellos decían que no era tan así, que les estaban quitando poder. Y la otra razón era porque en el norte se estaba acabando con la esclavitud y querían, y además el presidente Lincoln había emancipado a todos los esclavos, esto quiere decir que los había liberado y además iba a introducir una enmienda que la introdujo en plena guerra civil, ya al final casi, en la que iba a declarar la igualdad de todos los ciudadanos, la enmienda 14. Bien, y ellos creían que la esclavitud era un fundamento de la sociedad del sur y que el sur no prosperaría sin la esclavitud, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, aparte de que es una tontería, y digo tontería porque está feo que yo diga en la píldora que es una memez, aunque lo sea, porque tú qué necesitas, que alguien te recoja el algodón del campo, lo mismo te lo puede hacer un esclavo que lo tienes ahí el pobrecito, amargado, que un trabajador asalariado con unas condiciones mínimas, dignas, perdón. Es más, el trabajador asalariado te lo va a hacer mejor porque va a estar mucho mejor pues preparado seguramente, alimentado y con más motivación porque lo que se saque lo saca para él. Entonces era una tontería, pero bueno, ellos lo consideraban así y tal, y bueno, y había más razones por las que consideraban que la esclavitud era fundamental que siguiera en el sur. Entonces,
John Carter era un personaje que tiene sus aventuras en Marte y tal, pero que en la Tierra había sido un soldado confederado. Y entonces es lógico asumir que era pro esclavitud, que era racista. Y podéis decir, hombre, eso es injusto, no todos los soldados confederados serían racistas y serían pro esclavitud. Algunos serían por lo que tú has dicho al principio, que no estaban a favor de ese supuesto mayor control de la federación del gobierno de Estados Unidos a los estados en general y en concreto a los del sur. Y digo, es verdad, es injusto suponer eso, pero no desacertado. Porque la mayoría de los casos, si suponéis que esos soldados eran racistas, por desgracia, acertaréis. Así que si me decís que es injusto pensarlo, os diré, tenéis razón. Pero os añadiré, pero no desacertado. No. No me voy a poner con porcentajes, pero vamos, que en un alto número de los casos no os equivocaréis, por desgracia. Dicho esto, pues he contado toda esta historia. ¿Por qué? Porque la serie al principio, en el primer episodio, que por cierto la serie es muy recomendable, como veis estoy diciendo, y solo tiene 10 episodios, con lo que se ve en nada, y los episodios no son demasiado largos. No sé si eran 40 y tantos minutos o 50, pero no mucho. O sea que eso se ve rápido, 10 episodios. Final cerrado también. En este primer episodio, al principio, se ve a uno de los protagonistas, Atticus, en un autobús. El autobús se para, por las razones que sean, no voy a entrar ahí, y Atticus creo que se sentaba en su propia maleta y se pone a leer un libro. Y era John Carter. Pues esto, toda esta introducción, porque si no, el que no sepa la historia de John Carter, pues a lo mejor no va a entender lo que le voy a explicar ahora. Está este personaje que es afroamericano, leyendo el libro de John Carter ahí encima de su maleta fuera del autobús. Y se le acerca una mujer que también es afroamericana y le dice, ¿estás leyendo a John Carter? Y le dice, sí. Y la otra se le queda mirando, ¿no? Que hay a veces silencios y miradas que dicen más que las palabras. Como esa mirada un poco como expresándole. Y dice, creo recordar que le dice, John Carter era un soldado confederado y el otro le... Y sí, la queda entonces mirando, como he dicho antes. Y entonces, pues, el otro le dice, mira, en este tipo de cosas, uno normalmente lo que hace es quedarse con lo que le gusta y desechar lo que no, o ignorar lo que no. Pues un poco esto es lo que me pasa a mí con la Oscar. Me quedo con lo que me gusta, que es su obra, y desecho e ignoro lo que no, que es su persona y su visión del mundo. Dicho esto, hablado de la justicia poética, de colocar a un grupo de afroamericanos y a una asiática en el centro de un universo Lovecraftiano, y diciendo que la serie es de gran calidad, pues yo creo que ya tenéis argumentos suficientes para verla. Si la queréis ver, por ejemplo, la podéis encontrar en HBO Max, que es donde se emite. Y bueno, dicho esto, espero que si la veis, que os guste. Ya nos veremos en nuevas píldoras y también en el próximo podcast, que será, si no recuerdo mal, de muñecos embrujados. Como yo digo jocosamente, los muñecos. Que creo que va a estar muy interesante este de muñecos embrujados. Los veremos en nuevas píldoras. Probablemente la próxima que haga también sea de otra serie. Y también os recomiendo las píldoras que sigue haciendo Rubén, que ahora en Halloween habrá alguna que otra, tanto por separado como
también con The Phantom, en el que hablarán pues de muchas cosas, pero cuando sea The Phantom seguramente es que sea de la bizarrada, pero aún así totalmente recomendables y muy interesantes todos. Dicho todo eso, recomendado todo eso, pues nos vemos a la próxima, que espero que no tarde mucho. Y pues nada, como digo siempre, que la fuerza os acompañe siempre.